Vamos a empezar la clase de hoy. ¿Cómo anduvieron con el TP2? ¿Llegaron todos a entregar, por lo menos los 11 que están aquí? Los 11. Bien, Sí, profe, pues no lo he montado no se lo he enviado, pero ya lo terminé. Bueno, buenísimo. Los que pudieron entregar en fecha, fantástico. Fíjense que en el campus tienen una semana más, de todas formas, para poder subirlo. Siempre traten de subirlo al campus, porque así queda asentada su participación en la clase. ¿Bien? Bien, buenísimo. Los voy leyendo en el chat. Hoy vamos a empezar con tema nuevo sobre la unidad 3. No sé si tuvieron la oportunidad de ver el material que está colgado en el campus de UNAG. Vamos a empezar con eso. Lo que vamos a hacer es dar la teórica en dos partes. Hasta ahora, las unidades 1 y 2 lo que hicimos es dar la teórica todo un día y a la otra semana dedicarla sola a la práctica. Lo que vamos a hacer ahora es dar la teoría en dos partes. Hoy vamos a dar el inicio, digamos, la introducción a lo que es sistema Monge, y ya con esto empezamos a hacer, digamos, es la metodología que se utiliza para hacer planos directamente. Y la semana que viene vamos a ver formas normativas de ese sistema Monge. Bien, lo mismo el trabajo práctico también lo vamos a hacer en dos partes. O sea, hasta la semana que viene vamos a hacer determinados puntos y después queda para la otra semana la parte de dibujo normativo, que es lo que les voy a dar también en la teoría de la semana que viene. Bien, bueno, empezamos a compartir pantalla. Esto que les voy a mostrar ahora y con lo que vamos a trabajar hoy lo tienen todo subido al campus. Esto salvo el TP que se los voy a mandar por mail. En un ratito y se los voy a subir al campus también. Bueno, sistema Monge, proyecciones ortogonales. ¿Alguna vez oyeron hablar de eso? ¿Alguno hizo dibujo técnico en la escuela? ¿O algo? Espero, me voy a traer el chat, no lo estoy viendo. Bueno, parece que no. ¿Qué es el sistema Monge? Para empezar, dice, es un sistema de representación que les va a permitir dibujar en una superficie plana, como por ejemplo la hoja de papel con la que ustedes trabajan, objetos de la realidad que están en 3 dimensiones. ¿Se acuerdan que habíamos visto en el trabajo 1 que todos los que son cuerpos geométricos tienen 3 dimensiones? Se puede medir 3 dimensiones. Ahora bien, ¿cómo hago para pasar esas 3 dimensiones a un plano que tiene 2? ¿Cómo hago para representar las 3 dimensiones de determinados objetos de la realidad en 2 dimensiones que tiene un plano? Bueno, este sistema Monge diédrico nos propone una metodología. Este método se basa en proyecciones ortogonales en las que intervienen los siguientes elementos. Un observador, estas líneas de acá que se llaman visuales o proyectantes, el objeto, la proyección del objeto y el plano de proyección. Bien, ahora bien, depende el punto de observación
cómo va a resultar mi proyección. Bien, en este caso, el punto de observación es se llama de punto propio. ¿Sí? Los puntos de observación se dividen en propios o impropios. Son propios cuando remiten a un solo punto, es decir, desde el observador salen todas las proyectantes, todas estas líneas proyectantes, que es el caso, o sea, nuestro. Depende de donde nos paremos, es lo que miremos. No es lo mismo que yo o que ustedes ven desde un punto de vista que si se mueven a la derecha o si se mueven a la izquierda, por ejemplo, tienen un objeto adelante, ¿sí? No es lo mismo si yo lo veo de acá que si muevo el objeto o yo me muevo a la izquierda o a la derecha. Voy a ver diferentes partes de este objeto. Y además, como en la figura 1 es el caso de, por ejemplo, si yo proyecto, en vez de una persona, fuera una linterna, y proyecto esa luz sobre un objeto, la sombra que se va a generar en la pared. Depende, si yo muevo la linterna o muevo el objeto, la sombra que se proyecta en la pared también se mueve, ¿verdad? Bueno, eso es un observador de punto propio. Las perspectivas a un punto de fuga o dos puntos de fuga son de este tipo, tienen un observador de punto propio. No las vamos a ver en este curso. Lo que vamos a ver en este curso son proyecciones de punto impropio. ¿Qué quiere decir esto? Que el observador se supone en el infinito. Es decir que al estar el observador en el infinito, o sea, tan lejos que está en el infinito, las proyectantes, ¿sí?, son todas paralelas entre sí. No se abren de forma cónica, como cuando hay un observador del punto propio. Las proyectantes son paralelas entre sí. ¿Se ve esto? Es importante que entiendan esta parte. ¿Se ve? Los leo en el chat o los escucho, pero somos poquitos hoy. ¿Se entiende esto de la diferencia entre punto propio y punto propio? ¿Cómo son las proyectantes? ¿Lo que son las proyectantes? Silencio de radio en el chat, en el audio. Sí, profe, sí se entiende. ¿Sí? César entiende. ¿El resto? Gracias, César. ¿El resto? ¿El resto, que está desde más temprano? Bien. Bien. Entonces, estamos hablando de las proyecciones. Estamos hablando de que tenemos un observador, un objeto, que es el que vamos a proyectar, en un plano de proyección, y la proyección que va a depender de cómo sean las proyectantes, ¿sí? La proyección va a depender de cómo sean las proyectantes. Y las proyectantes dependen si el observador va a ser de punto propio o impropio. Nosotros vamos a trabajar con observador de punto impropio y proyectantes que son paralelas entre sí y a su vez perpendiculares al plano de proyección. Bien. Entonces, ¿qué quiere decir? Nosotros en el sistema Monge trabaja inicialmente con dos planos que son perpendiculares entre sí. El plano vertical y el plano horizontal. Y en cuya intersección, después vamos a explicar cómo van a pivotear, pero esta intersección se llama línea de tierra. ¿Sí? La línea de tierra me va a separar
todo lo que veo en el plano vertical del plano horizontal. O sea, sería la línea de horizonte. ¿Sí? Sería una línea de horizonte. Entonces, en función de lo que vimos más arriba, que son las proyecciones paralelas, sobre un plano de proyección, acá yo les cuento que tengo dos planos de proyección. Entonces, si tuviese un punto A, y yo tengo observador en el infinito que me tira proyectantes perpendiculares al plano vertical, voy a tener una proyección del punto A, que es ese que está en rojo, que es el punto A vertical, ¿sí? A sub B. Y lo mismo con el plano horizontal, tengo un observador en el infinito que emite rayos, proyectantes perpendiculares al plano horizontal, y entonces emite una proyectante que pasa por el punto A y genera la proyección AH, que es la proyección del punto A en el plano horizontal. ¿Se ve este dibujito? Hasta acá estamos, otra vez. Acá sí. Tenemos. Acá arriba tenía un plano solo de proyección. Ahora acá en el ejemplo empiezo a ver dos, uno vertical y uno horizontal. Entonces, un punto A que está acá en el espacio tiene una proyección en el plano vertical y una proyección en el plano horizontal. ¿Se acuerdan lo que decíamos de los puntos? Que lo único que hacen es marcarnos, bueno, que nos marcan un punto en el espacio. ¿Cómo es eso? Bueno, fíjense, este punto A tiene esta proyección en vertical acá y esta proyección en horizontal acá, pero si de repente yo corriera este punto hacia un lado y hacia el otro, la ubicación de sus proyecciones también sería distinta, ¿sí? Por ahora va bastante básico, pero se entiende, ¿no? Se mueve el punto en el espacio y sus proyecciones también se van a mover. Teoría del giro. Bueno, esto lo único que nos dice es que cuando yo tengo estos dos planos que se interceptan y son perpendiculares, a la hora de querer generar un plano de trabajo, con estos dos lo que hago es abatir el plano horizontal sobre el plano vertical. ¿Sí? Entonces, esto que tengo por acá, o esto que se ve al final, es lo que finalmente yo voy a ver en el plano. Son dos puntos, uno AB y uno AH. Voy a ver una línea de tierra para saber dónde empieza uno y termina el otro, pero a fin de cuentas voy a ver solo dos puntos. Y en esto que está acá es la proyección de relación entre un punto y el otro, entre una proyección y la otra. O sea, son dos proyecciones del mismo objeto. Esto es visto desde un punto, o sea, perpendicular al plano vertical, y esto es visto perpendicular al plano horizontal. ¿Sí? Son dos vistas del mismo objeto, en vertical y en horizontal. ¿Sí? O sea, de frente, desde arriba. Lo que me dice acá también la teoría del giro es que cuando tengo divididos, cuando tengo estos planos, divido el espacio en 4 cuadrantes, pero al abatirlos, esa división entre cuadrantes desaparece. Pero bueno, pensemos esto, tengo un plano vertical, un plano horizontal, dibujo mis proyecciones y se abaten, ¿sí? Quedándome el plano. En la práctica nosotros no trabajamos con esta bandeja, vamos a trabajar directamente con el plano. O sea, va a salir todo a partir de un plano.
Ahora, ejemplo, recién vimos un plano, un punto en el espacio. Si tengo una recta AB en el espacio y tengo que graficarla, ¿cómo vamos a hacer? ¿Por dónde empezarían? ¿Por dónde empezarían? Tengo una recta, no un punto solo, tengo una recta. Lo que tengo que hacer es encontrar los puntos extremos, o los nodos después de las figuras, pero los puntos extremos de la recta a representar y tirar, a partir de mis proyectantes, tirar las proyecciones en el plano vertical y en el plano horizontal de ambos puntos, de A y de B. ¿Sí? Tiro mi proyectante sobre el plano vertical, que va a ser A2, y mi proyectante sobre el plano horizontal, que va a ser A1, y lo mismo que B. Lo que hago es tirar proyectantes de los puntos. ¿Sí? Por ahora tengo solo los puntos. Y a partir de los puntos que tengo en el plano vertical y en el plano horizontal, voy a unir A2 con B2 y A1 con B1, y voy a tener las proyecciones de la recta R, con origen A y final en B. ¿Sí? En los dos planos. Después, voy a batir y me quedaría dibujado, bueno, ahora no está en el plano final, pero me quedaría dibujado mi recta en A y mi recta en B. Ahora, proyección de un volumen. Y voy a imaginar, ya es un cuerpo más complejo que una recta. Entonces lo que hago es agregar otra vista, que es un plano de perfil, al que le voy a llamar plano de perfil. ¿Sí? Y lo que voy a hacer es algo similar a la recta, pero fíjense, voy a identificar todos los puntos o todos los nodos del cuerpo que tenga que proyectar, ¿sí? En el plano horizontal, en el vertical o el plano de perfil. Que va a quedar algo parecido a eso. Y cuando lo abata, me va a quedar una cosa así o como la de arriba. Y ahora es cuando les voy a mostrar un videito, porque por ahí es el momento en que uno se empieza a perder. Les voy a mostrar un videito con esta secuencia de un objeto, las tres vistas diédricas y cómo se abate. Vamos con esto desde el principio. Avísenme si lo ven bien el video. Oh, chau, se murió. Ahí aparece el objeto que se va a proyectar. Fíjense, la proyección sobre vertical, horizontal y plano perpendicular. Quito el objeto y lo único que tengo son las proyecciones. Y ahora abato los planos.
Acá fíjense, si hice un alto. ¿Vieron cómo esto inicia a partir de, es como que tiene un cubo, tiene 3 caras de un cubo, pone el objeto adentro, se imagina el objeto adentro, y tira las proyecciones, a partir de esas proyectantes perpendiculares, tira las proyecciones de cada una de las vistas, o de 3 de las vistas del objeto, que tiene 6 caras en total, pero usa 3 vistas y las tira en el plano vertical, el plano de perfil y el plano horizontal. Y después los abate, ¿sí? Para que quede todo en un plano. Esas 3 caras del diedro donde yo dibujé, queda todo en un plano. ¿Y acá qué pasa? ¿Por qué está esto? ¿Qué quiere decir? Que fíjense, esta es la línea de tierra, ¿sí? Pero esta y esta también eran una línea de tierra y eran la misma línea de tierra, que al abatirse se desdoblaron. Entonces, lo que me está diciendo acá es que esta distancia que yo tengo de la línea de tierra al objeto es la misma que tengo desde este eje vertical al objeto, ¿sí? Esta distancia y esta distancia es la misma, así como esta distancia y esta distancia son las mismas, ¿sí? Yo parada acá en este eje de coordenadas, en el centro del eje de coordenadas, puedo con un compás tomar esta medida y trasladarla a este eje horizontal, ¿sí? Lo mismo que acá, tomar esta medida en el eje vertical y pasarla al horizontal. Porque en el origen eran la misma línea de tierra, ¿sí? Y fíjense cómo coinciden las alturas de una vista con la otra, porque son vistas del mismo objeto que está ubicado en el mismo lugar en el espacio. Si esta vista estuviese más arriba, esta también tendría que estar más arriba, pero no puede estar el objeto en un tiempo arriba y en el otro abajo. Por eso estas líneas lo que están marcando es la correspondencia entre las alturas y los quiebres de cada una de las partes del objeto, ¿sí? Lo mismo que esta. Este es el objeto, que es esa especie de tribuna vista desde arriba. Si mi objeto se mueve hacia allá, esta vista también se mueve hacia allá. Quizá esta no, porque esta se mueve solamente hacia derecha o izquierda. Esta no se va a mover, pero esta sí. ¿Sí? Si las vistas verticales se mueven hacia arriba y hacia abajo, tienen que moverse las dos al mismo tiempo, pero la planta no se va a mover, porque solamente se está moviendo hacia arriba y hacia abajo. ¿Sí? Está marcando entonces la relación espacial del objeto. ¿Se entiende esa parte? O vamos a hacer una cosa, cuando se abaten hay que unir las proyecciones. Profe, básicamente cuando se abaten hay que unir las proyecciones. Sí, en realidad acá lo que le estamos mostrando es de dónde surge el método este. Pero nosotros no vamos a dibujar en un diedro, vamos a dibujar directamente en la hoja, en la hoja, perdón, en la hoja en 2 dimensiones apoyada en el horizontal, ¿sí? Pero sí, es una ayuda al dibujo, o sea, siempre tienen que estar, o sea, se tienen que corresponder, cuando hago este sistema, se tienen que corresponder las alturas y las ubicaciones en planta y en vista. Y por eso se unen las proyecciones, ¿sí? Por un lado para ayudar en el dibujo y por otro lado para mostrar la relación entre ellas. Más para ayudar en el dibujo. En esta primera etapa, a ustedes es para ayudarlos con el dibujo y a mí para mostrarme que cómo lo están entendiendo. Es una primera etapa. Bueno, ya termina.